¿Vamos, Cristina? ¿Vamos ya? ¿Funciona, no? Ah. Bueno, pues empezamos de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí en esta última ponencia de la jornada de hoy, martes, dentro de la Semana de Puertas Abiertas del CEAPAT Inserso, que como bien sabéis y como se ha dicho a lo largo de la mañana, está enmarcada en el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Año muy importante y que yo creo pues que justo la presentación de esta investigación pues está muy relacionada con el año europeo y con todo lo que se quiere hacer en este año europeo. Bien, para presentar esta investigación tenemos a Emmanuel Dubois-Bury. Yo no sé pronunciar tu nombre, es muy difícil pronunciarlo, pero lo que sí quiero decirte, Manuel, es que en este centro se te quiere, que te tenemos mucho aprecio y que llevamos ya muchos años colaborando con vosotros. Y en representación de Pilar Rodríguez, que es la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que fue directora del Inserso, una directora muy querida por todos nosotros, pues está Penélope Castejón, que también la queremos mucho en el tiempo que hemos colaborado con ella. Y sin más, yo creo que voy a pasar a que vosotros contéis los resultados de esta investigación. Pues muchísimas gracias a los dos, darle también mis recuerdos a Pilar y que se mejore porque ha habido un problema de salud de última hora, pero que bueno, que seguro que es de poca importancia y que se resolverá. Y sin más, pues os paso la palabra. Sí, muchísimas gracias. Entonces, yo voy a hacer una pequeña introducción nada más para decir un poco quiénes somos, qué hacemos y un poco el interés que hemos tenido en este estudio. Pero Penélope será la persona que os va a dar todos los resultados del estudio. Entonces nosotros somos un grupo editorial francés, en francés, como me podéis escuchar, y que está especializado es un grupo editorial que trabaja en nichos de mercado, entonces uno de los cuales son los mayores. ¿Y por qué los mayores? Porque primero, como veis, lo que ponemos, la revolución de los seniors está en marcha. Hablamos de un segmento de la población que está en crecimiento exponencial. Veis las cifras de lo que se prevé que va a ser y también veis las cifras de lo que ha sido. Entonces, en 20 años vemos que pasamos de 11.7 millones a 16.3 millones. Y eso es un fenómeno español y europeo. Hay un estudio que hemos hecho como grupo de comunicación porque claro, cuando hablamos del tema de los mayores o seniors, como se puede decir en marketing, hay mucho tópico y es muy importante a la hora de comunicar con personas mayores, depende de qué edad le metemos a mayores, pero bueno, la idea, hemos hecho en Francia un gran estudio de la diferencia entre la edad real y la edad percibida. Y entonces se ha entrevistado a 10.000 personas. Y es muy interesante ver que cuanto más envejecemos, menos años nos pensamos que tenemos. Entonces, como veis, cuanto más joven, más o menos estábamos con la edad que pensamos. Ya está, a algunos les gustaría tener más de lo que tienen. Pero como veis después, por ejemplo, 65 años, en su cabeza, la persona tiene unos 40 años de promedio, es el estudio que hemos hecho. Y veis que, bueno, y después, cuanto más envejecemos, cuando ya empiezan los temas de salud profundos y todos estos problemas, entonces ya cuando nos acercamos más con nuestra edad real. Pero eso es muy importante porque a la hora de comunicar, entonces los temas y el discurso es muy diferente a lo que puede ser un tópico de lo que es una persona senior. Y lo tomamos muy en cuenta porque, y empezando por qué hemos creado una web para mayores, porque sí hay mucha gente de 50 plus que está metida en internet, como veréis después. Entonces veis que el crecimiento de las personas de 50 y 50 plus
el crecimiento de los internautas. El crecimiento, también porcentaje de crecimiento, veis que es más fácil crecer cuando uno es más chiquito, pero veis que el crecimiento de los mayores de 50 es mucho mayor al de los menores de 50. Entonces, eso es un poco la población a la cual nos dirigimos. Después, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, lo que os comentaba, es un grupo de origen francés especializado en tema de mayores con una revista. Empezamos con revistas en el 68 en Francia. Y después comunicamos con revistas, con webs, hacemos ferias. Acá hacemos una que se llama Vivir 50 Plus. Y en España, entonces en España, veis, tenemos una revista, somos líderes, tenemos una revista, tenemos una web, el salón que os he comentado, y un boletín también. O sea, cada semana mandamos un boletín a 172.000 mayores. Esos son un poco los datos de quiénes son nuestros internautas. Es importante porque veréis después con el estudio, también a la hora de analizar los datos nos va a interesar. Y un poco el crecimiento de esta web en estos 3 últimos años. Entonces, no entré mucho en los detalles de la web, pero para que sepáis lo que nos interesa a la hora de comunicar en la web para gente mayor, y gente mayor es un abanico enorme, porque no va tanto por la edad, sino va por los centros de intereses. Entonces, lo que siempre nos interesa es, y más en Internet, es saber qué le interesa a la gente, qué información busca, y en función de esto, darle un contenido adaptado que responde a sus necesidades o sus intereses. Entonces, no voy a entrar en la web, pero que sepáis que hay un abanico de contenido tremendo, de genealogía, desde postales antiguos, desde relaciones abuelos nietos, salud, derechos, memoria. Tenemos también una aplicación para entrenar la memoria, etcétera, etcétera. Y creo que es lo que hace que esta web está creciendo. Entonces, cuando Pilar nos vino a ver y nos planteó este estudio, lo vemos muy interesante porque es un elemento más ahora de saber qué quieren los internautas, o sea, de estos 50 plus, qué información les interesa, y a lo mejor justamente identificar qué es lo que les interesa y que de momento no encuentran. Entonces nos interesa en general por la web, pero más todavía cuando son temas sociales, como es el tema que nos ocupa. Y entonces, como veréis, los resultados han sido muy interesantes y si queréis, al final os diré un poco más de un poco justamente a raíz de este estudio qué es lo que pensamos hacer. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. Bueno, como decía antes Cristina, lo primero de todo quería disculpar la ausencia de Pilar Rodríguez, la presidenta de nuestra fundación, porque iba a estar hoy aquí, pero le ha surgido un imprevisto y finalmente, bueno, y intentando solucionar estos problemas del directo, pues vengo yo e intentaré transmitiros bien la presentación que queremos hacer de este estudio. Venimos a hablar del potencial de participación social de las personas mayores, mayores de 50 años que utilizan TICs. Para contextualizar un poquito, antes de entrar a los resultados de nuestra investigación, vamos a comentar brevemente unos datos que nos ayudan a contextualizar el porqué un poco de este estudio. Comentaros, de hecho, antes Cristina también comentaba que este año 2012 es el año europeo del envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. Pensamos que toca reflexionar sobre la importancia y los beneficios de un envejecimiento activo y saludable y fomentar más que nunca las políticas o iniciativas que lo favorezcan. Sabemos además que la participación social de las personas mayores contribuye a la calidad de vida de las mismas, ¿no? O sea, aparte de los beneficios para la sociedad en general que tiene que estas personas participen, sabemos que, bueno, mejora su calidad de vida. Es por ello que propiciar esta participación se presenta como uno de los objetivos clave de este año europeo. Pero consideramos también que proporcionar las herramientas adecuadas
para que esta participación sea efectiva, solo es posible desde el conocimiento profundo de los intereses, las opiniones, las aptitudes para la participación de este grupo de población. Es en este contexto cuando, a principios de año, la Fundación Pilares, gracias a, con la colaboración de Bayer y en concreto la página web plusesmas.com, realizamos una encuesta online sobre intereses, actividades y voluntariados a la que contestaron 1.256 personas usuarias de esta web y compartimos entonces hoy con ustedes los resultados. Contextualizando un poco más, comentaremos que algunos datos que nos ayudan a ver la evolución del perfil de las personas de 50 que han experimentado las personas de 50 y más años en España. Creo que por todos es conocido, ¿no?, el espectacular aumento de la esperanza de vida que se ha ido produciendo a lo largo del siglo pasado. Con los datos del INE podemos afirmar que en 2010 la esperanza de vida en España era de 81 años. Lo que entendemos por vejez, ¿no?, y entendiendo que esta empieza a partir de los 65 años, se ha dilatado, por lo tanto, mucho. O sea, cada vez se han ganado muchos años de vida. Pero además, muchos de estos años que se han ganado a la vida se viven en buena salud. Por ejemplo, con una encuesta, la encuesta mayores de 2010 del IMSERSO, nos dice que un 58,4% de hombres perciben su salud como buena, muy buena. En el caso de las mujeres este porcentaje es un poco menor, un 34,5%. Por lo tanto, otro de los aspectos que también viene evolucionando y que es llamativo esa evolución es el nivel de instrucción que tienen este grupo de población. En poco más de 10 años ha pasado, por ejemplo, solo un 24,8% de las personas de entre 55 a 69 años tenían una educación secundaria o superior. Sin embargo, en 2010 este porcentaje pasa a ser casi de la mitad, o sea, un 48,2%. Además, como comentaba Manuel, estas personas cada vez se relacionan mejor con las TIC, con las tecnologías de información y comunicación. Estos son datos también de una encuesta del INE sobre uso de las tecnologías, que nos muestra cómo el porcentaje de personas también mayores que usan el ordenador pues va en aumento. La línea azul representa el total de la población, la roja son personas de entre 55 y 65 años, que vemos que en 2006 pues usaban el ordenador un 30%, en 2011 pasa a ser un 47,4%. Y luego, pues con población con un poco más de edad, 65 a 74 años, vemos que todavía está un poco lejos de los porcentajes que sale para la población total en uso de ordenador, pero bueno, vemos también que es una tendencia que va en aumento. Lo mismo ocurre con los datos sobre uso de Internet. Bueno, pues eso, es una tendencia en ascenso también para las personas mayores. Entonces, en este contexto, ya entramos a ver los datos de la investigación que hemos realizado. Y, comentar que es un perfil un poquito específico, que como veremos es de un estatus socioeconómico alto. Nos ha contestaron, como decía antes, 1.256 personas, que es una muestra bastante importante. De ellos, la mayoría son hombres, en un 61,9%, el otro 38% son mujeres, y tienen una media de edad de 60 años, más o menos. Las mujeres algo más jóvenes, 59, respecto a los hombres, que tienen una media de edad de 61 años. En cuanto a su relación con la actividad, pues los resultados que hemos obtenido es que un 35,8% todavía trabaja. Tenemos otro 35% que es jubilado o pensionista y un considerable porcentaje también que son personas prejubiladas o en situación de desempleo. El nivel de formación, como os anticipaba antes, también es bastante alto. O sea, casi la mitad de nuestros encuestados tienen estudios universitarios medios o superiores.
Otro 41% tiene la educación secundaria cumplimentada y el resto un poquito menos. El nivel de ingresos aparece también potente, algo más de la mitad sitúan que sus ingresos son de más de 1.200 euros. Por lo tanto, es un perfil un poco específico, pero bueno, son el perfil de población que está utilizando TICs y entre ellos quisimos tantear cuál es su potencial de participación social. Entonces, hicimos un primer sondeo sobre la valoración de la oferta actual que hay de actividades para este grupo de población, comenzando, por ejemplo, como los tradicionales hogares, clubes o centro de mayores. Lo que nos sale es que, efectivamente, pues muchas de estas personas ya no se sienten atraídos por esta oferta un poco más tradicional. Un 50% dice que no estaría interesado en asistir a los centros de mayores. Y cuando indagamos un poco en el porqué, pues nos dicen, una buena parte nos dice que no interesa o no necesita lo que allí se ofrece. Otros dicen que no encajan con el tipo de gente que a lo mejor asiste a estos centros. Y luego otro porcentaje alude incluso a otras razones. Vemos, como es lógico, que cuanto más jóvenes son, menor es el interés en asistir a estos centros y que, bueno, los que más asisten son las personas jubiladas, pero aún así hay un 41% de las personas jubiladas que no asistiría a que no está interesada en asistir a estos centros. Y sobre todo es por eso, por lo que decíamos antes, que no les interesa o no necesitan lo que se ofrece allí. Después sondeamos el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones que les planteábamos y era, por ejemplo, la oferta de actividades o formación de ocio para personas como yo es amplia y variada. Bueno, pues entre las personas de 50 y más años hay un 42% que no está, que está poco o nada de acuerdo con esta afirmación, ¿no? No consideran que sea variada ni amplia la oferta que se les ofrece. Además, preguntábamos, me gustaría realizar algún tipo de actividad, pero no encuentro nada que se ajuste a mis intereses. Pues encontramos más de la mitad, 52,5%, que se encuentra en esta situación. Me gustaría realizar algún tipo de actividad, pero no sé dónde informarme. O sea, la falta de información, incluso no saber dónde dirigirnos a la hora de obtener más información. Pues un 47,8% se posicionaban como muy o bastante de acuerdo con esta afirmación. Bueno, respecto a las aptitudes frente a las nuevas actividades y programas de voluntariado, o sea, le planteábamos una serie de nuevos talleres o actividades y esta era la respuesta que daban. O sea, aquí tenemos el porcentaje de personas que declaran tener mucho o bastante interés en participar en las siguientes actividades. O sea, realmente el potencial de participación de este grupo. Pues en general veremos porcentajes bastante altos. Quizás la más popular de las actividades fueron programas de ocio y cultura que se realicen con personas que tengan mis mismas inquietudes, que se manifestaban muy o bastante de acuerdo, o bastante interesados, un 90% de los entrevistados. También muy populares fueron los talleres o cursos que me ayuden a reorientar mi tiempo y mis actividades en los próximos años de vida. Un 74% están bastante interesados. Esto es bastante interesante, ¿no? Porque son personas que están rondando, un poquito por arriba o por abajo, la edad de jubilación. O sea, pierden, claro, el rol del trabajo remunerado y están demandando pues cursos que les ayuden a reorientar su tiempo en esta nueva etapa en el que previsiblemente, o en principio, en teoría, van a disponer de más tiempo y van a tener que volver a estructurar ese tiempo, pero sin el eje articulador del trabajo. También pues teníamos, por ejemplo, información detallada sobre la oferta de actividades de voluntariado y de participación social. Pues de nuevo vemos el interés por información para actividades de este tipo, un 73%. Tertulias sobre temas de actualidad, formación sobre envejecimiento activo y talleres sobre inteligencia emocional. Esas fueron las actividades que les planteábamos. Tenemos ahora el porcentaje de población encuestada que declara estar muy o bastante interesada en programas de voluntariado en los que, o sea, ya específicamente
voluntariado en los que, por ejemplo, se les decía pudiese compartir con otras personas mi principal afición o hobby. Bueno, pues eso era un tipo de voluntariado que parece interesar mucho a este grupo de población. Un 74,5% estaban muy o bastante interesados en participar en algo así. También, con un 74% muy cerquita, les interesan voluntariados en los que pudiesen enseñar a otras personas algo relacionado con mi trabajo o quehacer anterior. O sea, un poquito canalizar la experiencia de estas personas, la trayectoria laboral, profesional que han tenido y revertirlo en beneficio de la sociedad. Después estaban programas en los que pudiesen colaborar en tareas de información y orientación ciudadana. Un 65% también estaban muy interesados en este tipo de actividad. Otro ya va bajando el nivel de popularidad, pero vamos, aún así, más de la mitad prefieren hacer actividades con jóvenes o niños. Un 52% dedicarse a las labores sociales. Y un 50% estaban muy o bastante interesados en poder enseñar su ciudad o pueblo y sus movimientos a pequeños grupos de personas, lo que son los programas de guías de ciudad y demás. Además, ¿qué objetivos persiguen este grupo con las nuevas actividades que planean que haga el futuro? Bueno, pues sobre todo lo que un 94% lo que persiguen con sus nuevas actividades va a ser aprender o mejorar en algún aspecto. Uno de los estereotipos que operan sobre las personas mayores es que ya no es momento de aprender cosas nuevas, que no son tan receptivos al aprendizaje y, como vemos, es uno de los objetivos principales que persiguen en las actividades que planean hacer en el futuro. Además, quieren un 91% dice seguir sintiéndose útil o hacer algo de provecho. Por supuesto, también hay mucha gente que considera que es importante relajarse, desconectar de otras preocupaciones o lo que sea. Y otro 85% considera que uno de los objetivos que persigue es conocer y relacionarse con otra gente. ¿Y cómo tendrían que ser estos? O sea, si vamos a ofertar a este grupo de población cursos o talleres, ¿cómo tendrían que ser? Pues bueno, por ejemplo, nos dicen que están abriéndose también a la formación online. Es cierto que mucha gente prefiere los cursos presenciales. Un 57,2% respondió que así era. Pero bueno, hay un 33% que estaría abierto a recibir formación online. En cuanto a las relaciones intergeneracionales, pues, por ejemplo, sale una gran mayoría que prefiere que en las actividades que inicien o que hagan la gente sea de distintas edades. Y hay otro un mucho menor porcentaje prefiere relacionarse o hacer actividades con gente de su misma edad. Bueno, entonces, pues como decía antes, solo conociendo las demandas de esta población podremos ofertar programas, políticas o lo que sea ajustadas a lo que realmente ellos quieren. Eso es el objetivo de la Fundación Pilares y también de la editorial Bayar, ofertar actividades un poco a la carta, y por eso hacemos estos esfuerzos de investigación para conocerlo realmente y poder así ajustarnos. Nada más, muchas gracias. Habías dicho que querías decir algo al final, no sé si quieres seguir diciéndolo, pasamos a las preguntas. No, una cosita quiero decir, es que, como veis, estos estudios son muy interesantes y otra vez rompen a veces algunos tópicos que la gente pueda pensar. Entonces, lo bonito de Internet es testar y recoger la opinión de la gente en directo. Entonces, a mí personalmente me llamó la atención el interés por el voluntariado. Entonces, lo hablamos como tuvimos con Pilar, y entonces lo que vamos a hacer en la web Plus es más, vamos a hacer justamente un apartado, y estaba Eduardo también que está aquí, donde intentemos, por lo menos para las asociaciones más grandes, sea un poco una oferta de las necesidades de estas grandes asociaciones en necesidad de voluntariado.
y otra cosa es que los internautas puedan ver si les interesa entrar o no, porque lo que anticipamos, cuando vemos estas cifras son tan importantes como a lo mejor si comparamos con la realidad de la involucración de los 50 plus en el voluntariado, que entendemos que a lo mejor hay un pequeño desfase porque hay un desfase debido a una falta de buena comunicación, o sea, de buena interrelación entre una asociación que necesita un voluntariado y una persona que está dispuesta. Entonces, uno puede estar muy interesado, pero no sabe dónde llamar, le da corte, entonces si podemos hacer un poco esta herramienta que permita hacerle el primer paso y que por lo menos vea lo que le puede interesar, entonces bienvenido será. Entonces esto lo lanzaremos después de vacaciones. Y habéis visto también un tema también que es muy importante, y eso ya lo habíamos visto también con la revista cuando hacemos Focus Group, encontrarse con gente de su mismo interés. Y no es tanto tema de edad, es un tema de temática de interés. Entonces, por eso veis que en la web también se ve, porque no solamente tenemos gente de 50 plus, tenemos también gente un poco más joven, porque otra vez lo que intentamos es ir a por centros de interés. Bueno, pues muchísimas gracias, y no sé si hay alguna pregunta que queráis hacer. Yo también quería agradecer a Eduardo Rovira, que le queremos mucho en este centro, que nos acompañe y que seguro que ha tenido que ver mucho con todas estas cosas y con el futuro. Gracias por estar aquí, Eduardo. ¿Sí? Sí, a ver, me gustaría haceros una pregunta. Digamos que la estadística va en función de los usuarios de las estadísticas que han rellenado a través de Internet. ¿Creéis que si esta estadística se hubiera tomado a pie de calle en puertas de centro de día, los datos serían los mismos? No sé, saber no es porque como estáis comentando el tema de las inquietudes a corto, medio y largo plazo, digamos que no es el perfil de usuario que se conecta a Internet, digamos que tiene como no es a un nivel, no es a lo mejor un nivel adquisitivo, un nivel intelectual, y no sé si esto no es así, lo habéis contrastado o habéis pensado que a lo mejor yendo por. Bueno, pues como comentábamos al principio, somos conscientes de que nos hemos dirigido a un perfil un poquito específico. Entonces, probablemente, estos datos no son extrapolables al conjunto de la población de esta edad, pero aún así, esta demanda existe, esta demanda es muy alta en este perfil, y consideramos que en el potencial de participación existe también en la población general de 50 y más. Probablemente no correspondían porcentajes tan altos, pero bueno, aún así, de hecho la Fundación Pilares tiene una línea de investigación abierta, esta vez sí se dirigirá a muestras representativas a nivel estatal, y veremos qué sale. Yo creo que en general sospechamos que está un poquito subestimado, y que efectivamente hay que inspeccionar, revisar un poco más los intereses de esta población. Y eso es lo que pretendemos hacer, y entonces solo así podremos ofertar cosas que animen a una mayor participación. Pero efectivamente creemos que este perfil es específico, y por eso salen también estos resultados. Pero bueno, iremos comunicando más resultados cuando tengamos. Y hay otro tema también, es que si bien no es representativo de la población española, lo que sí intuimos es que sí es representativo de lo que será el futuro, en el sentido que habéis visto, nuestros internautas son más jóvenes que a lo mejor nuestros lectores de papel. Claro, está en Internet, por lo cual a lo mejor el nivel sociocultural es un pelín más alto, pero este señor o señora de ahora es lo masivo de la sociedad española dentro de 10 o 15 años. Entonces, en ese sentido sí nos vale, porque sobre todo entiendo que esto a lo mejor a los políticos les interesará, es ver qué tipo de actividades organizamos para nuestra gente mayor. Entonces, a nivel de prospección sí creo que interesa. Sí, hay otra pregunta. Sí, gracias. Bueno, lo primero, felicitaros a ambas instituciones
por el espléndido estudio que habéis hecho, como siempre. En particular conozco más a Bayar y a Eduardo, que está por aquí. Abundando en lo que comentaba Felipe, en cuanto a conocer el origen de los encuestados, yo sí querría saber si habéis segmentado al menos por poblaciones, si sabemos, si estamos hablando de que los que han respondido a la encuesta, el origen es más grandes ciudades, pequeñas ciudades, medianas, pueblos, ambiente más rural o ambiente más urbano. No sé si este dato lo tenéis o no. Pues este dato es muy interesante y investigaremos un poquito más en ello, porque creo que gracias a la base de datos que tenemos tan potente de Plus es Más se puede saber, pero ahora mismo yo no tengo aquí cifras para comentar. Sospecho que será un poquito, me aventuro a decir que desde las grandes ciudades es lo que nutre más esta muestra, pero ahora mismo no le puedo facilitar datos concretos. O sea, de los que han contestado, mentiría si te diríamos, oye, son más ciudades que porque contestan los que contestan. Lo que sí te puedo decir es que es IP española, entonces son españoles. Después, saber si viene el pueblo o su ciudad, los que han respondido no sabemos. Lo que sí sabemos es de nuestros internautas, de dónde vienen. Y entonces, no hay tanto desfase entre, ¿sabéis? En Google puedes ver un mapa y todo esto. Entonces, no hay tanto desfase entre cómo se reparte la población y cómo se reparte los internautas. Si tomamos las grandes ciudades, el porcentaje de un Madrid y un Barcelona no son mucho más grandes de un porcentaje que puede ser la población española. Y también los dos se pueden entender porque si tú estás un pelín más alejado de la ciudad, justamente tienes a lo mejor más tiempo y más interés en interesar más, y a lo mejor en una ciudad tienes menos tiempo. Pero entonces, de momento no hemos visto tanta diferencia. Hay otra pregunta. Eduardo quería preguntar algo. Sí. Bueno, a mí el tema del voluntariado siempre me ha interesado mucho. Cuando estaba... Pues nada,
Si no hay más preguntas, yo creo que estaríamos mucho tiempo hablando de este tema de prospectiva, que me parece interesantísima, de voluntariado, de utilización de las TIC, pero yo creo que tenemos que cumplir un poco con el programa, con lo cual, pues yo lo que quería es volver a agradecer a los ponentes, a Margarita también, que ha coordinado la mesa anterior y que lo ha hecho muy bien, a Santiago, que ha presentado un portal que a todos nos gusta mucho, la web Tecnoaccesible, a César también, que ha presentado los espacios de estimulación cognitiva, y a Emanuel y a Penélope, que han presentado este estudio de potencial de participación social de personas mayores de 50 años. Pues con esto damos por terminada la jornada de hoy y mañana más. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias a la empresa de streaming, hoy lo digo bien, ¿eh? Muchísimas gracias a las intérpretes y a las personas que están haciendo el subtitulado, y sabéis que, bueno, pues que en la web también nos está siguiendo mucha gente, que gracias también a las personas que no nos acompañan hoy, pero que nos están siguiendo, y bueno, pues que nos haga todo esto meditar y conseguir una sociedad mejor para todas las personas de todas las edades. Muchísimas gracias.